Cáncer, el guardián lunar del zodiaco, nace con un corazón envuelto en aguas profundas, una sensibilidad que lo conecta con lo invisible, con lo que otros no ven ni quieren aceptar. Su alma es un refugio para los que sufren, un faro silencioso que guía con ternura, y es precisamente esa pureza, esa entrega auténtica, la que despierta en muchos una hipocresía hiriente. Sonríen en su presencia, pero en cuanto se da vuelta, susurran críticas, tergiversan su esencia, lo llaman débil, dramático, excesivamente emocional. Lo acusan de lo que no entienden, porque lo que no pueden controlar, lo juzgan. Porque Cáncer incomoda con su verdad emocional en un mundo que teme sentir. El cangrejo del zodiaco avanza lateralmente, observa, guarda, siente. No olvida fácilmente, no porque sea rencoroso, sino porque su memoria es sagrada. Recuerda los gestos que otros niegan haber hecho, las palabras no dichas que vibraron con fuerza en el ambiente, las traiciones disfrazadas de cortesía. Cáncer capta lo que no se dice, lo que se oculta bajo la sonrisa falsa, y aunque no siempre lo confronte en el momento, lo almacena en su santuario interno. No necesita gritar para saber, no necesita demostrar para ganar. Su sabiduría es lunar, silenciosa, protectora, poderosa. Cuando Cáncer descubre la falsedad, no siempre se enfrenta con armas evidentes. A veces se repliega, se retira a su caparazón, no por cobardía, sino por estrategia ancestral. El cangrejo sabe cuándo retroceder para no ser herido, cuándo callar para observar mejor. Se convierte en un maestro del desapego emocional, y ahí comienza su verdadera victoria. Porque el mundo puede burlarse de su sensibilidad, pero jamás podrá quebrar su intuición. No necesita pruebas físicas, su alma lo sabe todo. Y esa certeza es un escudo inquebrantable. Los que critican a Cáncer por detrás lo subestiman, creen que es fácil de manipular, de dominar. Pero olvidan que detrás de esa mirada tierna, hay una fuerza indomable. Cáncer se reconstruye con cada herida, se levanta desde el dolor con una voluntad férrea. Es el guerrero emocional que se forja en las sombras. Cuando decide defenderse, lo hace con precisión quirúrgica, corta el lazo, se aleja sin ruido, y nunca más permite el acceso a quien lo traicionó. Esa es su justicia. No se rebaja al nivel del hipócrita, no necesita arrastrarse al lodo de las habladurías. Su venganza es la indiferencia, su triunfo es la paz interior. Cáncer aprende a ver a través de las máscaras. Su mirada, que en un principio ofrecía consuelo, se convierte en una llama que revela las intenciones ocultas. Ya no necesita validación externa. Aprende a proteger su energía, a elegir con precisión quirúrgica quién merece su ternura. Su círculo se vuelve más pequeño, pero más real. Y en ese santuario emocional, florece. Su sensibilidad, que antes era objeto de burla, se transforma en su don más sagrado. Porque sentir no es una debilidad, es un superpoder. En un mundo de corazas vacías, Cáncer sigue siendo alma. La luna lo guía, lo transforma, lo empodera. Lo baña de una luz que no todos pueden ver, pero que irradia desde adentro. Y así, cuando la crítica falsa vuelve a aparecer, Cáncer ya no se estremece. Ya no sangra por heridas antiguas. Se ha convertido en un guardián de su propia calma, en un alquimista de emociones, en un símbolo de resiliencia. Los que antes sonreían mientras lo apuñalaban por la espalda, ahora se encuentran con un muro firme, con un espíritu que no se quiebra, con una luz que no pueden apagar. Cáncer no necesita gritar para ser fuerte. Su fortaleza es silenciosa, digna, ancestral. Ha sobrevivido a tormentas internas, ha sanado cicatrices que otros nunca vieron. Y por eso, cuando el juicio ajeno vuelve, ya no le alcanza. Porque Cáncer ha trascendido la necesidad de aprobación. Ha recordado que su alma es océano y que ningún veneno superficial puede tocar sus profundidades. Su victoria no es ruidosa, es eterna. Su venganza es vivir con autenticidad en un mundo que teme mostrarse. Y en esa verdad, Cáncer brilla. Cáncer, regido por la luna, no solo es un signo emocional, es un símbolo vivo de la profundidad humana. Representa el linaje, la sangre, las raíces, los ancestros que susurran desde el otro lado del tiempo. Esta conexión con lo ancestral lo convierte en una antena espiritual que capta lo que otros no se atreven a mirar. Esa misma cualidad lo hace blanco de envidias silenciosas, porque Cáncer posee una sensibilidad que despierta verdades dormidas en los demás. Cuando entra en una habitación, su sola presencia remueve lo estancado, lo no resuelto.
Hay quienes no soportan esa vibración porque refleja lo que intentan enterrar bajo máscaras. Por eso sonríen para encubrir su incomodidad, para neutralizar el poder invisible de un signo que jamás necesita imponerse para hacerse sentir. Los falsos amigos, las palabras disfrazadas, los afectos condicionados, son trampas comunes en el camino de Cáncer. Pero este signo no se queda en la herida. Con el paso del tiempo, aprende a distinguir el amor verdadero del afecto superficial. Su percepción se agudiza como el instinto de una madre protectora o el guerrero que conoce el silencio del bosque antes de la batalla. Cáncer empieza a ver los rostros reales detrás de las caretas. No con rabia, sino con una claridad que lo fortalece. Ya no confunde cortesía con lealtad, ni simpatía con amor genuino. Su alma se convierte en un santuario selectivo, un templo al que no todos son dignos de entrar. Esta limpieza emocional que realiza no siempre es comprendida. Algunos lo llaman frío cuando se distancia, lo acusan de ser distante o indiferente. Pero quienes lo conocieron antes, saben que Cáncer ofreció su corazón sin reservas, que dio más de lo que recibió. Su retiro no es desprecio, es sabiduría. Es un acto de autoamor, una revolución silenciosa que dice, mi energía ya no está disponible para quienes no supieron valorarla. Y es ahí donde su verdadero poder florece. La luna no lo hace solo volátil, lo hace cambiante, adaptable, con ciclos que lo regeneran. Así como las mareas se elevan y retroceden, así también Cáncer se alza y se repliega, pero nunca desde la debilidad. Es una danza con lo invisible. Con cada fase, renace más fuerte, más sabio, más consciente. La aparente fragilidad esconde una capacidad sobrenatural de regeneración. Otros signos necesitan destruir para renacer. Cáncer, en cambio, se transforma desde la emoción, desde la memoria, desde el útero energético que lo conecta con el todo. No necesita arder para volver a nacer, le basta con recordar quién es. A menudo es el alma silenciosa que sostiene a todos, el que escucha cuando nadie escucha, el que consuela cuando nadie más se queda. Por eso sufre cuando descubre que esos mismos a quienes sostuvo, hablan a sus espaldas. Es un golpe a la confianza, un puñal en el centro de su ser. Pero Cáncer no se queda en el papel de víctima. Aprende a convertir ese dolor en visión. Comienza a elegir, a seleccionar, a discernir. Deja de mendigar cariño y empieza a atraer amor verdadero. No por necesidad, sino porque ha elevado su vibración. Cáncer se convierte entonces en un símbolo viviente de protección. No solo protege a los demás, ahora se protege a sí mismo. Construye límites sagrados como murallas de castillos invisibles. Ya no se expone por completo ante cualquiera. Cada emoción, cada gesto, cada palabra se vuelve un acto consciente. No habla desde la herida, sino desde la maestría que surge al haber sanado. Esta evolución lo transforma en un líder emocional, en un guía espiritual. Sin pretensiones, sin buscar protagonismo, empieza a inspirar a otros simplemente siendo. Su ejemplo no está en lo que dice, sino en cómo se sostiene. Irradia una paz que incomoda a los que viven del conflicto, una seguridad que desnuda las inseguridades ajenas. Es faro para quienes buscan autenticidad. Es raíz para quienes han flotado demasiado tiempo en la superficialidad. En un mundo donde la frialdad se disfraza de inteligencia y la dureza se confunde con fortaleza, Cáncer demuestra que la ternura también es un acto de poder. Que llorar no es perder, sino liberar. Que amar no es rendirse, sino resistir. Su sensibilidad, lejos de ser una carga, es un don divino que lo conecta con la verdad de cada instante. Y esa conexión es más temida por los falsos que cualquier espada. Cuando la crítica llega, cuando la traición se insinúa entre sonrisas falsas, Cáncer ya no tambalea. Se convierte en espejo, refleja exactamente lo que el otro es, sin añadir ni quitar. Y eso, en sí mismo, es suficiente para dejar al descubierto la mentira. No se defiende con ruido, sino con presencia. No pelea con las mismas armas, trasciende el campo de batalla. Y en ese acto silencioso, gana. No necesita venganza, porque ha logrado lo que pocos alcanzan, vivir en coherencia con su alma. Así es Cáncer cuando se levanta. Así es cuando decide no rendirse. Así es cuando elige sanar, cuando se convierte en su propio hogar. Porque puede perder amistades, afectos, incluso lugares. Pero mientras tenga su conexión con la luna, con su intuición, con su corazón verdadero,
nunca estará perdido. Siempre tendrá un norte. Siempre tendrá su esencia. Y esa esencia, cuando se afirma, se convierte en una fuerza imparable. Una fuerza que no necesita aprobación, solo libertad. La libertad de ser quien es, sin miedo, sin culpa, sin permiso. Y en ese estado, Cáncer se vuelve invencible. Cáncer no solo representa el hogar físico o emocional, sino el primer refugio del alma en la experiencia humana. Su energía está impregnada de memorias de otras vidas, de promesas hechas en otras encarnaciones, de pactos silenciosos con el universo. Es un signo que no viene a este mundo a sobrevivir en lo superficial, sino a recordar el propósito más sagrado: cuidar, sentir, sostener, proteger. Y por esa misma razón, se convierte muchas veces en blanco de energías densas que no comprenden su pureza. La luz de Cáncer no es una luz estridente ni arrogante, es una luminiscencia suave que acaricia, que sana, que toca el alma sin palabras. Esa luz, aunque no haga ruido, incomoda a quienes solo conocen el ego, porque los obliga a mirar dentro de sí mismos. Y lo que se niega, lo que se reprime, lo que se oculta, a menudo responde con veneno. El instinto natural de Cáncer es confiar. Nace con el deseo de crear nidos, de formar vínculos duraderos, de encontrar almas que se fundan en complicidad y verdad. Pero el mundo no siempre responde con esa misma nobleza. Es ahí donde comienza su prueba. La sonrisa falsa, la palabra traicionera, la manipulación disfrazada de afecto, son los primeros enemigos que enfrenta en silencio. Cáncer, muchas veces sin saberlo, vive rodeado de espejos rotos. Gente que proyecta sus vacíos sobre él, que lo utiliza como contenedor de frustraciones que no saben canalizar. Pero incluso en medio de esa marea, Cáncer sigue dando. Sigue creyendo que todo puede sanarse con amor. Y es esa constancia lo que lo hace diferente. Llega un momento, sin embargo, en que algo cambia. No es una explosión ni un estallido. Es una epifanía. Un instante en el que su alma recuerda su propio valor. Un instante en el que entiende que amar también implica retirarse, que proteger también significa cerrar puertas. Entonces, el Cáncer que antes permitía todo, empieza a filtrar. El que callaba por miedo a herir, empieza a hablar desde la firmeza. El que temía quedarse solo, empieza a gozar de su propia compañía. En ese despertar, nace una nueva versión de sí mismo, más madura, más sabia, más poderosa. La armadura de Cáncer no es de acero, es de verdad emocional. Es un escudo forjado con lágrimas limpias, con intuiciones certeras, con decisiones difíciles. Nadie ve el peso de las cargas que ha sostenido, porque siempre lo hace con dignidad. Su fuerza radica en que nunca ha dejado de sentir, a pesar del dolor. Y esa capacidad de seguir sintiendo en un mundo que anestesia, es su victoria más sagrada. Cada vez que elige seguir amando, incluso después de la traición, eleva su vibración a niveles que muchos no comprenden. Su compasión no es ignorancia, es sabiduría ancestral. A nivel astrológico, Cáncer canaliza las fuerzas lunares más poderosas del zodiaco. La luna, que regula las mareas, los ciclos de fertilidad, los ritmos invisibles de la vida, también marca el pulso de sus emociones. Eso lo convierte en un ser cíclico, transformador, en constante renovación. Cuando atraviesa el dolor de la traición, no se marchita, muta. Su alma viaja a través de sus propias fases internas, se sumerge en su oscuridad, en su noche interna, y resurge con una luz aún más pura. Ningún otro signo renace desde la emoción como lo hace Cáncer. Y eso lo convierte en un guía espiritual, en un alquimista del alma. Su lucha contra la hipocresía no se da desde la confrontación externa. Se da desde el interior. Aprende a purificarse de lo que no le pertenece, a no cargar con culpas ajenas, a no absorber emociones que no son suyas. Aprende a distinguir entre empatía y autosacrificio. Comprende que no tiene que salvar a todo el mundo, que su misión es sostener sin perderse, acompañar sin rendirse, amar sin disolverse. Y en esa comprensión se libera. Cáncer es también el signo del linaje, del clan, de la herencia emocional. Porta en su interior memorias de generaciones pasadas. Heridas que no fueron sanadas, historias no dichas, dolores escondidos. Muchas veces vive cargas que no le corresponden, porque su alma generosa está dispuesta a transformar el dolor familiar en amor. Pero al despertar, Cáncer comprende que sanar no es cargar con todo, sino cortar con lo que ya no tiene razón de ser.
Aprende a decir no. Aprende a soltar con respeto. Aprende a elegir su propia felicidad sin traicionar sus raíces. En esta etapa evolucionada, Cáncer no se endurece, pero se vuelve inquebrantable. No pierde su ternura, pero gana discernimiento. No deja de amar, pero ama con límites. Y eso lo vuelve una fuerza imparable. Su poder ya no está en lo que da a los demás, sino en lo que ha aprendido a darse a sí mismo. Su presencia se vuelve magnética, porque ya no busca ser aceptado, ya se ha aceptado completamente. Y ese nivel de coherencia interior es el mayor acto de rebeldía en un mundo que premia lo superficial. Los que lo criticaban por detrás comienzan a quedarse sin argumentos. Porque Cáncer ya no reacciona desde la herida, sino desde la maestría. Ya no busca limpiar su nombre, porque su vida habla por él. Ya no se defiende, porque su sola existencia evidencia quién es cada quien. Y en ese silencio poderoso, el falso se delata solo. Cáncer no necesita exponerte, te expones al no poder tocarlo más. Su lucha no fue para demostrar nada. Fue para encontrarse. Para volver a su centro. Para recuperar su energía sagrada. Para recordar que el amor verdadero no lo vuelve vulnerable, sino invencible. Y ahora que ha vuelto a su trono lunar, nadie lo puede derribar. Porque ha dejado de ser lo que el mundo esperaba, y ha comenzado a ser lo que su alma siempre fue, eterno, profundo, real. Cáncer, signo cardinal de agua, no solo encarna la emoción y la intuición, sino también el inicio de una revolución silenciosa. Su cardinalidad lo convierte en pionero emocional, en quien abre caminos internos allí donde otros se pierden o se niegan a mirar. No es simplemente el protector del hogar o el guardián de los sentimientos ajenos, es el iniciador de la alquimia emocional, el primero en transformar la herida en poder, el dolor en belleza, la tristeza en arte sagrado. A través de él se manifiesta una de las verdades más ignoradas del universo: la sensibilidad no es debilidad, sino acceso directo a la sabiduría superior. En el cuerpo del zodiaco, Cáncer es el pecho, el tórax, donde late el corazón protegido por una coraza. Esa imagen es clave. El corazón no está a la intemperie, no es ingenuo ni indefenso. Está cubierto por un caparazón firme, que no lo apaga pero lo resguarda. La coraza de Cáncer no es un muro para evitar el mundo, es un filtro sagrado para proteger lo más valioso. Con el tiempo, Cáncer aprende a usar ese caparazón no como prisión sino como escudo selectivo. No se encierra, se prioriza. No se aísla, se cuida. Y en ese acto de maduración, empieza a recuperar el poder que durante años cedió por amor mal entendido. En su vibración más elevada, Cáncer se convierte en un sanador universal. No porque tenga respuestas para todos, sino porque encarna la compasión real, la que no exige, la que no condiciona, la que no invade. Su sola presencia puede desarmar armaduras emocionales de quienes nunca se han permitido llorar. Hay quienes se sienten confundidos o incluso amenazados por esa capacidad de llegar al alma sin pasar por el ego. Y es ahí cuando emergen las críticas, las burlas, las traiciones envueltas en cortesía. Pero ya no lo destruyen. Porque Cáncer ha aprendido que su don no debe regalarse a quien no sabe recibirlo. Ha dejado de mendigar afecto y ha comenzado a consagrar su energía. Muchos no comprenden que detrás del silencio de Cáncer hay 1000 pensamientos y que detrás de cada lágrima hay una historia antigua que se está limpiando. No es tristeza sin sentido. Es purificación. Es memoria celular que se disuelve para que algo más grande emerja. Esa intensidad emocional que algunos juzgan es, en realidad, una sabiduría de dimensiones superiores. La luna no solo rige el agua de los océanos, también rige el agua del alma. Y Cáncer, como hijo predilecto de la luna, sabe leer los ciclos, sabe cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo retirarse. Lo que para otros es simple inestabilidad, para Cáncer es conocimiento en movimiento. Cáncer también guarda una fuerza silenciosa que proviene del vínculo con el útero cósmico, con lo femenino sagrado, sin importar su género. Esa conexión lo dota de una creatividad infinita, de una capacidad para gestar no solo vida, sino ideas, proyectos, emociones sanas, entornos seguros. Es capaz de transformar cualquier espacio en un templo de contención. Por eso, cuando alguien finge afecto y luego apuñala por la espalda, no solo traiciona a una persona, traiciona un espacio sagrado. Y esa traición, aunque duela, no destruye a Cáncer, lo fortalece. Porque comprende que incluso esas heridas vienen a enseñarle a cuidar mejor su santuario.
Otro aspecto que pocos consideran es la relación que tiene Cáncer con el tiempo. A diferencia de otros signos que viven proyectados al futuro o anclados en el presente inmediato, Cáncer camina entre dimensiones temporales. Su alma vive parte en el pasado, parte en el presente, parte en mundos que no se ven. Por eso muchas veces percibe cosas antes de que pasen, presiente traiciones, sueños extraños, energías ocultas. Su vínculo con lo invisible no es mental ni teórico, es visceral. Siente lo que no se dice. Captura lo que otros intentan esconder. Esa clarividencia emocional, ese radar interno, no siempre lo salva del dolor, pero le da una visión profunda que, con los años, se transforma en sabiduría absoluta. Cáncer es también uno de los signos que más encarna el amor incondicional. Pero con la madurez descubre que ese amor no es ciego ni autoaniquilante. ¿Ama incondicionalmente? Sí, pero empieza a poner condiciones para su entrega. Deja de salvar a quien no quiere ser salvado. Deja de justificar a quien hiere. Y aprende a amar desde el respeto, empezando por el propio. En ese aprendizaje, su campo energético se depura. Su luz se vuelve más intensa, más pura, más alta. Y quienes antes lo usaban como vertedero emocional, ya no pueden acercarse. No porque Cáncer lo rechace, sino porque ya no resuenan. Ha cambiado la frecuencia. Ha vuelto a casa, a sí mismo. Cuando Cáncer decide defenderse, lo hace desde la verdad. No necesita escándalos ni venganza. Solo se afirma. Su energía se vuelve tan coherente, tan alineada, que la mentira se cae sola. Quien mintió, quien habló mal, quien sonrió y traicionó, empieza a quedar en evidencia sin que Cáncer mueva un solo dedo. Porque la vibración de la autenticidad siempre revela la falsedad por contraste. Y ahí está el verdadero triunfo, en no tener que explicar nada. En simplemente ser, con la certeza de que lo que es real, permanece. El viaje de Cáncer no es sencillo. Es una espiral de profundas transformaciones internas. Pero quien lo recorre y no se rinde, se convierte en una versión luminosa y poderosa de sí mismo. Su destino no es ser víctima, es ser maestro. Maestro del corazón, del alma, del sentir. Y esa maestría, en este mundo que aún valora más la apariencia que la esencia, es un acto épico de valentía espiritual. Cáncer, cuando abraza su naturaleza sin miedo ni culpa, cuando deja de callarse lo que duele, cuando se permite florecer aunque lo critiquen, se convierte en un ser inviolable. Porque ha aprendido la lección más importante, que su sensibilidad es una armadura sagrada, que su intuición es una brújula imbatible, y que su corazón, aún herido, sigue siendo el centro desde el cual renace el amor verdadero. Y mientras siga latiendo desde la verdad, nadie podrá apagar su luz. Porque la luna siempre vuelve a brillar, incluso cuando parece oculta. Y Cáncer, como ella, siempre vuelve más sabio, más fuerte, más eterno. En la danza cósmica de los signos, Cáncer representa una vibración profundamente ligada al misterio del origen. No solo es el guardián del hogar terrenal, sino también el custodio del hogar espiritual. Su energía fluye desde la raíz misma de la existencia, como si su alma hubiera sido esculpida por las manos mismas de la luna en los albores del tiempo. Atraviesa la vida con una sensibilidad que no es simple emoción, sino una conexión directa con los ritmos secretos del universo. Cáncer no vive en la superficie, vive entre capas, en dimensiones donde lo no dicho resuena con más fuerza que cualquier palabra. Esa profundidad lo convierte en un ser diferente, especial, en un alma que recuerda lo que otros han olvidado, que sentir es un privilegio sagrado. Cuando se habla de las traiciones que lo rodean, se omite muchas veces el hecho de que Cáncer no solo percibe el acto de la traición, sino su energía mucho antes de que ocurra. La anticipa en sueños, la presiente en un silencio extraño, la intuye en una sonrisa que no vibra con la verdad. Y aún así, sigue dando. Porque su camino no es uno de defensa ni de frialdad, sino de pureza. Su misión no es evitar el dolor a toda costa, sino trascenderlo, convertirlo en algo mayor. Cáncer no está aquí para rendirse ante la decepción, sino para demostrar que el corazón, incluso herido, puede seguir siendo fuente de amor verdadero. En los mapas astrológicos, Cáncer suele marcar puntos de quiebre profundos. Quien tiene esta energía bien aspectada, o quien atraviesa tránsitos poderosos sobre su signo, vive renacimientos que no pueden explicarse con lógica. Lo que muere en esas etapas no son solo vínculos o ideas, sino versiones enteras de uno mismo.
Y esa es una verdad que Cáncer conoce mejor que nadie. Sabe lo que es reconstruirse desde las ruinas emocionales, sabe lo que es rehacer su mundo después de una traición, sabe lo que es seguir dando ternura incluso cuando otros solo sembraron frío. Porque su fortaleza no es física ni visible, es espiritual, es ancestral, es invisible a los ojos de quienes solo ven lo externo. Cáncer guarda una conexión especial con la memoria emocional del colectivo. Su energía se convierte en receptáculo de historias que no se han contado, de dolores heredados, de patrones familiares que necesitan ser transmutados. Muchas veces, sin saberlo, carga con pesares que no son suyos. No por debilidad, sino por amor. Porque si él no los toma, nadie los mirará. Pero en su despertar, Cáncer aprende a discernir. Ya no se sacrifica, transforma. Ya no se pierde, se eleva. Empieza a reconocer que su rol no es absorberlo todo, sino iluminar lo que necesita ser sanado. Y en ese acto de claridad, se libera del rol del mártir para ocupar su verdadero lugar, el del alquimista del alma. Su relación con la luna le otorga un poder de renovación único. Ningún signo entiende los ciclos internos como Cáncer. Cuando otros temen sus sombras, Cáncer las habita. Cuando otros buscan escapar del dolor, él lo abraza hasta que se disuelve. Esa capacidad de estar presente incluso en lo incómodo lo convierte en uno de los signos más resilientes del zodiaco. Pero esa resiliencia no es la de la rigidez, sino la de la flexibilidad sabia. Como el agua, se adapta sin perder su esencia. Puede llorar, sí, pero nunca se quiebra. Puede caer, pero siempre regresa, como la marea que vuelve al mismo lugar cada noche, trayendo consigo perlas escondidas en el fondo del mar. En lo más profundo de su esencia, Cáncer es un sabio emocional. Puede parecer frágil, pero guarda una inteligencia intuitiva que supera cualquier lógica. Tiene la capacidad de ver el alma detrás de los gestos, de leer la intención detrás de las palabras, de sentir lo que otros callan. Por eso la hipocresía le resulta tan dolorosa, porque la ve antes que nadie, y porque su corazón no entiende de máscaras. Pero incluso frente a la falsedad, elige la dignidad. Su silencio no es sumisión, es sabiduría. Deja que el universo acomode las piezas, porque sabe que todo lo que no vibra con la verdad, tarde o temprano cae por su propio peso. En la construcción de su destino, Cáncer aprende a soltar sin odio, a cerrar ciclos sin rencor, a marcharse sin ruido. Y en ese andar silencioso, va dejando huellas luminosas en los corazones de quienes sí supieron ver su valor. Porque Cáncer nunca pasa desapercibido. Puede que lo nieguen, que lo ataquen, que lo minimicen. Pero su ausencia pesa. Su energía, una vez vivida, no se olvida. Y eso es parte de su poder, no necesita presencia constante para marcar una vida. Lo que da, queda. Lo que toca, transforma. Cuando finalmente se reconoce a sí mismo, Cáncer despierta su legado más grande. Se convierte en líder emocional. Ya no guía con palabras, sino con ejemplo. Ya no busca aprobación, porque ha encontrado su eje interno. Y desde ahí, desde esa verdad imperturbable, inspira a otros a reconciliarse con sus emociones. A sanar lo que negaron. A sentir sin vergüenza. A amar con raíces profundas. Cáncer no vino al mundo para encajar, sino para recordar lo que se ha perdido en la vorágine del ego, la capacidad de amar desde el alma, de sostener sin controlar, de sanar sin exigir. Y aunque su camino esté lleno de pruebas, cada lágrima que derrama lo acerca más a su esencia inmortal. Porque su alma es lunar, pero su propósito es eterno. Y quien camina con el corazón en alto, aún rodeado de sombras, termina siendo luz para todos los que vienen detrás. Cáncer es esa luz. No por lo que dice. No por lo que muestra. Sino por lo que es. Y eso, nadie se lo puede arrebatar. Nunca. Cáncer encarna la fuerza del origen. En un mundo que glorifica lo superficial y lo inmediato, este signo camina con la solemnidad de quien lleva en su interior el pulso ancestral del linaje, el eco de las memorias no dichas, el latido inmemorial del alma colectiva. Es la manifestación más pura del principio femenino, no desde el género, sino desde la potencia creadora, receptiva y transformadora que anida en el corazón del universo. Mientras muchos corren tras conquistas externas, Cáncer conquista territorios invisibles, los reinos del alma, las tierras inexploradas del sentir, los paisajes ocultos del inconsciente. Cuando la hipocresía se cierne sobre él,
Cuando las sonrisas falsas tratan de envolverlo en telarañas de cinismo, Cáncer no responde con el mismo veneno. Su alma no se contamina con estrategias bajas ni con juegos de máscaras. Cáncer se repliega a su santuario interior, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque sabe que no todo se confronta, que hay batallas que se ganan desde el silencio, desde la coherencia, desde la vibración elevada. No necesita desenmascarar a nadie. La verdad siempre se revela sola ante quien permanece firme en su autenticidad. Y Cáncer, aunque tiemble por dentro, permanece. Uno de los dones más ignorados de Cáncer es su poder de canalización energética. Regido por la luna, es un traductor del lenguaje emocional del universo. Captura la vibración del entorno y la decodifica en gestos, en palabras suaves, en miradas profundas. Es por eso que puede ser víctima de envidias silenciosas. Porque tiene un poder que no se puede comprar, ni fingir, ni robar. Su brillo es interior. Y aquellos que viven desde el ego, que solo reconocen la fuerza cuando viene envuelta en aplausos o dominio, no soportan la luz serena de quien no compite, pero avanza. De quien no presume, pero trasciende. En su proceso de evolución, Cáncer se transforma en un ser selectivo. Deja atrás la necesidad de agradar, la tendencia a absorber cargas ajenas, la costumbre de callar para no incomodar. Ya no ofrece su tiempo y energía a quien no los honra. Ya no busca comprensión en quienes solo miran con juicio. Ha entendido que su energía es un elixir sagrado, y que no todos están listos para recibirlo. Esta toma de conciencia no lo endurece, lo ennoblece. Porque aprender a protegerse no es cerrarse, es honrarse. Existe en Cáncer un vínculo tácito con el arquetipo del sanador herido. Esa figura mitológica que, a través de sus propias heridas, despierta el don de curar. Cáncer no es ajeno al dolor, ha conocido el abandono, la traición, la soledad. Pero en lugar de encerrarse en el rencor, convierte cada herida en una puerta hacia la compasión. Y esa compasión no es debilidad, es la más alta forma de fortaleza. Porque para amar después del dolor se necesita más valor que para cerrar el corazón. Y Cáncer, pese a todo, sigue amando. No por ingenuidad, sino por grandeza espiritual. Su conexión con el tiempo es circular, no lineal. Sabe que lo que hoy parece pérdida, mañana será semilla. Que lo que hoy duele, mañana dará fruto. Que todo tiene un ritmo, una lógica interna, una danza invisible que solo quienes han aprendido a escuchar la música del alma pueden seguir. Cáncer es uno de esos bailarines silenciosos del destino. Uno de esos seres que no buscan brillar en el escenario, pero cuya sola presencia eleva la frecuencia de todo lo que tocan. La luna lo guía a través de fases, y con cada fase, Cáncer se reinventa. No teme a los finales, porque sabe que tras cada muerte simbólica viene un renacimiento. Lo que otros llaman inestabilidad, en él es metamorfosis. Lo que otros critican como fragilidad, en él es profundidad. Lo que otros malinterpretan como nostalgia, en él es lealtad al alma. Y cuando alguien pretende herirlo desde la traición, desde la hipocresía, desde la envidia, Cáncer no se rebaja. ¿Se eleva? Porque el alma que ha llorado en silencio también ha aprendido a volar sin testigos. Muchos desconocen que la mayor revolución no siempre se hace con gritos o confrontaciones. A veces, la revolución es quedarte contigo cuando todos te fallan. A veces, es no endurecerte cuando sería más fácil desconectar. A veces, es cuidar tu esencia como un fuego sagrado mientras todo alrededor intenta apagarla. Cáncer representa esa revolución silenciosa que transforma sin necesidad de imponerse. Esa victoria que no necesita ruido. Ese triunfo que es volver a ti una y otra vez, hasta que ningún juicio ajeno te saque de tu centro. En los procesos astrológicos más complejos, cuando Plutón, Saturno o Urano tensionan su signo, Cáncer se enfrenta a pruebas internas tan intensas que podría desmoronarse cualquier otro. Pero no él. Porque la raíz emocional que lo sostiene está conectada a algo más grande. No se alimenta solo de sí mismo, se nutre de sus ancestros, de la tierra, de la memoria espiritual. Su estabilidad no viene de la fuera, viene de esa conexión íntima con lo eterno. Por eso, aunque caiga, nunca se rompe del todo. Se dobla, se recoge, se guarda. Pero siempre regresa. Más sabio. Más fuerte. Más claro. El alma canceriana no está aquí para vivir a medias. Está aquí para sentir a fondo,
para amar de verdad, para crear desde el corazón. Su misión es recordar al mundo que la ternura es revolucionaria, que la empatía es un acto de poder, que cuidar también es luchar. No se deja definir por la mirada de los otros. Se define a sí mismo con cada acto de coherencia, con cada límite que aprende a poner, con cada amor que elige sin perderse en el otro. Y cuando al fin se reconoce como lo que es, Cáncer despierta en su forma más sublime, la del guía silencioso, el sabio del corazón, el guerrero de la luz interior. Nadie puede arrebatarle ese destino. Porque ha sido forjado en la oscuridad. Y solo quien ha caminado a través de sus sombras más hondas es digno de portar la luz más pura. Cáncer no teme más. No suplica más. No se esconde más. Cáncer resplandece. Desde adentro. Desde siempre. Desde lo eterno. Cáncer no solo es el signo del hogar, la familia y la emoción profunda, sino también el guardián de los ciclos sagrados del alma. Su energía está profundamente enlazada con el ritmo cósmico de la vida, donde cada experiencia, cada traición y cada sonrisa falsa tiene un sentido más allá de lo aparente. Lo que el mundo muchas veces no ve es que Cáncer es un signo que se rige por una ley más antigua que cualquier estructura social, la ley de la verdad emocional. Y en un mundo saturado de apariencias, esa verdad se convierte en un acto de rebeldía. Allí donde otros usan máscaras para avanzar, Cáncer se presenta con el corazón abierto, asumiendo el riesgo de ser herido, porque su fuerza reside precisamente en su transparencia. Su vulnerabilidad no es ingenuidad, es su mayor escudo, porque solo un alma valiente se atreve a mostrarse tal como es. A muchos les incomoda esa autenticidad. La confunden con debilidad cuando, en realidad, es la más alta forma de poder espiritual. La hipocresía que recibe no es un reflejo de su valor, sino una reacción al impacto que provoca su presencia genuina. Y aunque el dolor lo cruce, Cáncer se mantiene firme, como un roble emocional que ha aprendido a enraizarse en sí mismo. Su conexión lunar le concede una cualidad de oráculo. Sabe lo que está pasando incluso cuando no se lo dicen. Percibe intenciones escondidas, presentimientos silenciados, tensiones no verbalizadas. Esa intuición le ha salvado más de una vez de caer en trampas emocionales profundas. Pero también le ha costado incomprensión, porque ver lo invisible es una carga para quien vive entre los ciegos del alma. Sin embargo, esa percepción no se apaga. Se afina. Y con el tiempo, Cáncer aprende a usarla como guía en lugar de castigo. Se convierte en su brújula interior, en su faro silencioso, en su radar sagrado. Otro aspecto poco mencionado es su relación con la energía maternal arquetípica. Más allá del género, Cáncer encarna el principio de contención, de nutrición emocional, de protección invisible. Esto lo convierte en el pilar secreto de muchas vidas. Personas que se refugian en él sin siquiera reconocerlo, que reciben su calor sin agradecerlo, que se fortalecen a su lado sin devolverle nada. Y aunque durante mucho tiempo acepta ese rol sin condiciones, llega un punto en el que despierta. Se da cuenta de que no nació para sostener eternamente a quien no quiere caminar. Que su amor no debe ser asumido, ni su entrega utilizada como servidumbre emocional. Y cuando eso ocurre, el alma canceriana cambia de piel. No se endurece, pero se libera. No deja de amar, pero elige a quién. Ya no se da a cualquiera. Ya no mendiga comprensión. Ya no entrega su energía como si fuera inagotable. Se respeta. Se honra. Se eleva. Cáncer también guarda dentro de sí una memoria ancestral que lo convierte en puente entre generaciones. Su sensibilidad no es solo personal, es colectiva. Muchas veces llora lo que otros callan, siente lo que otros niegan, expresa lo que otros reprimen. Ese rol lo transforma en un canal de sanación familiar, en un nodo energético donde confluyen los dolores no resueltos de los linajes. Por eso su vida suele estar marcada por emociones intensas, relaciones karmáticas, situaciones que lo obligan a mirar hacia adentro con valentía. Pero lo que otros ven como drama, en él es transmutación. Porque Cáncer no sufre en vano. Cada lágrima es una alquimia. Cada decepción, un despertar. Cada desilusión, una iniciación silenciosa. A nivel espiritual, Cáncer porta la frecuencia de lo sagrado femenino lunar. Su alma recuerda los antiguos tiempos en los que el mundo se regía por los ciclos de la naturaleza y los sabios eran los que sabían cuidar, no conquistar. En un mundo que ha perdido el rumbo por buscar siempre el poder externo,
Cáncer regresa como recordatorio vivo de que el poder verdadero nace dentro, en lo íntimo, en lo invisible. Su sola existencia desafía las reglas del ego, porque no le interesa dominar, sino conectar. No desea manipular, sino comprender. Y eso es revolucionario. Lo que también suele pasarse por alto es su increíble capacidad de regeneración. A pesar de las heridas, de las traiciones, de los abandonos, Cáncer vuelve a empezar. A veces lentamente, a veces entre sombras, pero siempre vuelve. Y lo hace con una luz más suave, más serena, más sabia. Porque ha aprendido que no necesita ser fuego para iluminar. Su luz es como la de la luna en una noche oscura, silenciosa, pero inevitable. No hay forma de ignorarla cuando aparece. No grita su presencia, pero transforma el paisaje emocional de todos los que la sienten. Cáncer también aprende con el tiempo a soltar los apegos. Aunque al principio se aferra por miedo a perder, llega el momento en que comprende que el amor no se prueba quedándose donde no hay reciprocidad. Aprende a soltar no desde el dolor, sino desde el amor propio. Y ese acto lo libera. Porque quien suelta con amor, se llena de espacio para recibir lo que realmente le corresponde. Ya no se define por los vínculos que perdió, sino por la conexión que ha construido consigo mismo. Y en ese estado, nada puede frenarlo. No hay mayor fuerza que un Cáncer consciente de su poder. Un ser que ha abrazado sus sombras, que ha sanado sus heridas, que ha elegido su paz por encima de la aceptación ajena. Es entonces cuando su energía se vuelve imparable. No necesita validación. No busca protagonismo. Pero su sola presencia transforma. Su palabra serena detiene tormentas. Su mirada honesta desarma corazas. Su abrazo sincero reconstruye corazones. Cáncer ha venido a recordar que lo profundo sigue siendo sagrado. Que la emoción es un lenguaje superior. Que sentir no es caer, es despertar. Y aunque su camino esté plagado de desafíos, su alma no se doblega. Porque está hecha de luna, de agua eterna, de ternura indestructible. Y eso lo convierte no solo en sobreviviente, sino en maestro. No solo en sanador, sino en faro. No solo en corazón, sino en legado. Donde muchos ceden ante la falsedad, Cáncer persevera con la fuerza invencible de lo auténtico. Y esa es su verdadera victoria. Una victoria sin estruendo, sin escándalo, sin espectáculo. Pero eterna. Porque lo verdadero no necesita ser gritado. Solo necesita ser vivido. Y Cáncer, a pesar de todo, sigue viviendo desde la verdad. Siempre. Hasta el fin. Y más allá.